A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de PIC Noticias con toda la información del departamento del Tolima y su capital. A continuación, nuestros avances informativos. Mucha atención, Ejército recuperó 2 camionetas robadas por disidencias de las FARC en el municipio de Río Blanco, sur del Tolima. Alias Chapolo lideraba la subestructura que tenía en zozobra la comunidad y afectaba la red eléctrica. El mundo católico llora la partida del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años. Feligreses tolimenses reconocen el legado y apertura hacia comunidades excluidas y su lucha por la justicia social. Edil de la Comuna 7 de Ibagué denuncia amenazas tras exponer problemáticas sociales. Teme por su vida y exige garantías para seguir defendiendo los derechos de su comunidad. Inundaciones siguen afectando a familias en parte baja del barrio Antonio Nariño en Ibagué. Vecinos denuncian que el colapso del alcantarillado lleva años sin solución del IVAL. Tolima aplicó más de 55.000 vacunas durante Semana Santa. La jornada masiva busca frenar el avance de la fiebre amarilla, que ya deja 23 muertes. La Unidad de Salud de Ibagué enfrenta grandes desafíos en infraestructura y financiación. Gerente anuncia inversiones en ambulancias y adecuaciones. En noticias judiciales, más de 2.000 operativos de control se realizaron durante Semana Santa en Ibagué y zonas aledañas. Investigan presunto caso de intolerancia en San Juan de la China que dejó una persona muerta. Capturado en Purificación un hombre buscado por acoso sexual y violencia intrafamiliar. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Mucha atención, el Ejército Nacional dio cuenta de un operativo en el que recuperaron 2 camionetas que habían sido hurtadas en el sur del departamento del Tolima y que se presumía iban a ser utilizadas para afectar a la población. Esto sucedió en el municipio de Río Blanco. Allí también se dio a conocer por parte del mismo Ejército Nacional de un operativo que dejó por fuera de las actividades ilícitas a alias Chapolo. Gracias a las labores de inteligencia de los soldados del Batallón de Despliegue Rápido número 13 de la Pudra 5, en apoyo a la 6ª Brigada en la vereda Alfonso Carrillo, municipio de Río Blanco, fueron ubicadas 2 camionetas de una empresa privada que días atrás habían sido hurtadas por el grupo armado organizado recibido al frente Ismael Ruiz. Esta acción la había realizado la estructura Ismael Ruiz al mando de alias Chapolo. Con esto querían realizar acciones terroristas en el departamento del Tolima. Las tropas de la 6ª Brigada del Ejército continuamos con ese control territorial para brindarle seguridad a todos los habitantes del departamento. Estas camionetas habían sido robadas por esta subestructura al mando de alias Chapolo, quien ha generado presiones y zozobra entre la población civil, afectando principalmente los arreglos de la red eléctrica y el bienestar de los habitantes de la zona. Invitamos a toda la gente a que siga denunciando a través de la línea de nuestro Gaula Militar, numeral 147, y a las líneas de la Brigada Sexta del Ejército Nacional, para evitar cualquier accionar de estos bandidos en el territorio. Con esta recuperación, las tropas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional envían un mensaje de seguridad y tranquilidad a los empresarios y a la ciudadanía. Se hace un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho irregular a través de las líneas gratuitas 147 del Gaula Militar Tolima y 107 Antiterrorismo. El mundo católico y en general la población de este globo terráqueo despide al máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que murió en las últimas horas en la ciudad de Roma. Tras finalizarse la Semana Santa, el Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires en 1936, falleció este lunes 21 de abril a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano, según se confirmó durante esta jornada por parte del cardenal Kevin Joseph Farrell. El pontífice murió a las 7:35 de la mañana, un día después de su última aparición pública durante la bendición
Urbi et Orbi, donde visiblemente debilitado apenas pudo hablar y solo deseó una feliz Pascua antes de recorrer la plaza en el Papamóvil. Francisco había sido hospitalizado el 14 de febrero por una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante 37 días en el hospital Gemelli. No obstante, esta no sería la causa de la muerte del Papa Francisco, al parecer, y luego de la información entregada por el Vaticano, el Papa habría sufrido un derrame cerebral. Entre tanto, hay que señalar que el Papa Francisco, en una de sus últimas actividades, el día Jueves Santo, estuvo precisamente visitando a presos de una cárcel en el Vaticano. Este Jueves Santo, el Papa Francisco, aún en convalecencia en casa Santa Marta, delegó la misa crismal al cardenal Domenico Calcaño. Participaron unos 4.500 fieles, incluidos 1.800 sacerdotes, y durante la homilía, leída en nombre del Papa por el cardenal, se subrayó que el año jubilar representa para los sacerdotes un llamado específico a recomenzar bajo el signo de la conversión. En esta misa se renovaron las promesas sacerdotales y se consagraron los óleos sagrados que serán utilizados durante el año en los sacramentos. En la tarde de ayer, el cardenal Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, presidió la tradicional misa de la Cena del Señor en el altar de la cátedra. En su homilía denunció las guerras nacidas de la fragilidad de las relaciones humanas y la falta de compasión. El rito incluyó el lavado de los pies, signo del amor que se hace acción. Pero entre estas dos celebraciones de Semana Santa, cuando el reloj marcaba ayer las 3 de la tarde, el Papa nos volvió a sorprender. Aún en proceso de recuperación, Francisco salió de Casa Santa Marta para realizar un acto profundamente simbólico: visitar a los reclusos de la cárcel Regina Coeli de Roma. Allí fue recibido por la directora del centro, Claudia Clementi, y por el personal penitenciario. En la rotonda principal lo estaban esperando 70 presos de diversas nacionalidades. A ellos, el Papa les explicó su presencia. Me gusta hacer cada año lo que hizo Jesús el Jueves Santo: lavar los pies en una cárcel. Este año no puedo hacerlo, pero sí puedo y quiero estar cerca de ustedes. Después saludó a los reclusos uno a uno, rezó con ellos e impartió su bendición. Un acto silencioso de misericordia que duró apenas 30 minutos y que habla más fuerte que cualquier homilía. Hoy, Viernes Santo, el cardenal Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica Vaticana a las 5 de la tarde, y a las 9 de la noche el Coliseo de Roma acogerá el tradicional Via Crucis, presidido este año por el cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma. Este Viernes Santo, mientras el mundo guarda silencio, la cruz se alza como símbolo de esperanza, porque incluso herida, la luz del amor nunca se apaga. Entre tanto, el arzobispo de Ibagué, Orlando Roa, también se pronunció sobre la muerte del Papa Francisco. Dio a conocer cuál es el protocolo que se sigue por parte del Vaticano una vez conocido y confirmado el fallecimiento. Después de las exequias del Papa, sí, se convoca a los cardenales para que en cónclave, unidos en oración, ellos hagan la elección del nuevo Papa, siempre inspirados por el Espíritu Santo. Desde el punto de vista humano, ¿cómo interpretar lo que fue el gobierno del Papa Francisco, Monseñor Orlando Roa Barbosa? Oh, hay muchos elementos, muchos aspectos importantes que nos deja el Papa en su legado. Hay que pensar, mirar cómo el Papa le trabajó al tema de la ecología, de la preservación de la casa común. En estos últimos años ha insistido mucho, insistió en el tema de la sinodalidad. Nos invitaba constantemente a los sacerdotes, a los obispos a ser pastores con olor a oveja. Es decir, muchas cosas nos deja el Papa. A los colombianos, en la visita que nos hizo, nos dejó la tarea de construir la paz siendo artesanos de paz. Eso, la lista es muy larga, Gilberto. Sin duda, escogíamos esta madrugada precisamente una frase que podríamos resumir del Papa: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Efectivamente, porque él indudablemente
en su espíritu y en su vivencia personal hizo opción por los pobres. A él le tocó trabajar también en las conferencias de América Latina, desde el CELAC, en donde se insistió mucho en la opción por los pobres y realmente lo vivió. El fallecimiento del pontífice ha dado de qué hablar durante todo este día y seguramente durante toda esta jornada, esta semana. En Ibagué hay reacciones por parte de la Iglesia Católica. Monseñor Gustavo Vázquez, vicario de la Arquidiócesis, habló sobre la visita que realizara el pontífice en el año 2017 a Colombia. Sí, pudiéramos destacar de su visita algunos aspectos. Yo quiero destacar, en primer lugar, la mirada que tenía hacia Colombia. La miraba con mucha esperanza y nos decía que Colombia tiene grandes riquezas por las personas, las riquezas por la naturaleza con la cual Dios nos ha dotado, y también pues grandes esperanzas porque puede servir para apoyar al mundo entero. Pero lo segundo que decía era que había que dar el primer paso, y en efecto ese fue el lema de su visita a Colombia en 2017. Dar el primer paso para reconciliarnos, dar el primer paso para perdonarnos, dar el primer paso para buscar una Colombia mejor. De acuerdo a lo señalado por la Iglesia Católica en Colombia, un solo cardenal tendrá la posibilidad de participar en el cónclave para la elección del nuevo Papa. Se trata de Monseñor Luis José Rueda, oriundo del departamento de Santander, del municipio de San Gil. Él podrá elegir o ser elegido en esta actividad que busca precisamente el nombramiento del nuevo jerarca de la Iglesia. Aquí en Ibagué hay reacciones también a propósito de la muerte de Francisco. Estuvimos en las calles hablando con los ciudadanos, quienes expresaron no solo su dolor, sino también reconocieron el legado que ha dejado este jerarca de la Iglesia Católica. Luego de que se diera a conocer la muerte del Papa Francisco, son varias las reacciones de los feligreses, a quienes tomó por sorpresa, pero que resaltaron el trabajo que él realizó. Curioso porque ayer él estaba supremamente bien en la celebración de Semana Santa y toda esa cuestión, había estado peor de salud, sí. Y de un momento a otro la noticia esta mañana era que había muerto. Estaba en su despedida, ella se despidió con un mensaje muy bonito, que no a la guerra, que más paz y todas las cosas. También destacan que el Papa Francisco trabajó por diferentes temas, entre ellos la comunidad LGTBIQ+, y por las comunidades pobres, como lo expresó Andrés Hurtado, exalcalde de Ibagué. Parte hacia la gloria de Dios, un hombre que trabajó mucho por la transparencia de la Iglesia Católica, por la población LGTBIQ+, por los pobres del mundo. Hoy hacíamos un trino justamente mirando su gestión desde que fue electo Papa en el año 2013. Hoy todo el mundo entero, yo creo que al Santo Papa tenemos solamente palabras de gratitud. También queda la expectativa de conocer quién será nombrado como nuevo Papa. No, pues trágica la noticia. Trágica la noticia. Pues muy triste porque imagínese, y era el Papa más sencillo que había, el más sencillito. El Papa Francisco falleció a sus 88 años y fue nombrado como Papa el 13 de marzo del 2013. Ya está aquí el Festival de Premios y Descuentos Marca Mercacentro. Hasta el lunes 21 de abril de 2025, por compras superiores a 40,000 pesos, podrás ganar un premio de 10 millones de pesos, un premio de 5 millones de pesos, 5 premios de 1 millón de pesos, 10 tarjetas de regalo por 500,000 pesos y 2 mercatones de 60 segundos, lo que alcances a depositar en el carrito de mercado en 1 minuto. Festival de Premios y Descuentos Marca Mercacentro. No te lo pierdas. Aplican condiciones y restricciones. Válido en tiendas físicas y mercacentro.com. Mucha atención, un edil de la Comuna 7 asegura estar en peligro de muerte. Dice él que ha recibido amenazas tras exponer problemáticas sociales de su comunidad, teme por su vida y exige garantías para seguir trabajando y defendiendo a quienes representa. Didian Villegas es edil de la Comuna 7 de Ibagué, del sector del Salado, quien denuncia que está siendo víctima de amenazas por dar a conocer algunas situaciones que afectan a la comunidad. En mensajes de texto, donde dicen que van a matar a mis hijos, que yo soy un sapo HP, que no me descuide porque ya los días míos los tengo contados.
También me han hecho muchas llamadas y como tengo identificador de llamadas con unos nombres y que desde la cárcel. Le preocupa que su familia se vea afectada y muchas veces da a conocer la situación ante las autoridades, pero solo se queda en un documento y no se realiza la investigación. Pero no me hablan, sino solamente me llaman tarde de la noche, a veces me hacen hasta 10, 15 llamadas en el día y pues ahora sí me estoy preocupando porque ya con esa llamadera, ahora con el tipo ese que salió hablando por ahí que iba a matar tombos y que no sé qué. Destacó que muchas veces las llamadas son de la cárcel de Picaleña, pero el llamado que realiza es a que las autoridades tomen cartas en el asunto para que otros ediles puedan denunciar si están siendo víctimas. Y resulta y sucede que delante de los que habían ahí, delante de mi escolta, me dijo que yo no podía estar en el salado porque era objetivo de que él me mataba. Entonces, que porque sufre de trastornos psiquiátricos, pero no sé si sufre de eso, a mí no me consta, a mí no me ha mostrado ningún papel. Por ahora da a conocer la denuncia para que quede testimonio de la situación que está pasando. Continuamos con más información aquí a través de la Alianza Informativa. Inundaciones siguen afectando a familias en la parte baja del barrio Antonio Nariño, en Ibagué. Recuerdo a los vecinos que han denunciado a través de la Alianza Informativa y del canal PIC Televisión el colapso del alcantarillado sigue sin ser solucionado por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado Ival. Ediles de la Comuna 3 de Ibagué dan a conocer la situación que se está registrando en el sector del barrio Antonio Nariño, parte baja, donde se está registrando inundaciones por el colapso del alcantarillado. Pues cuando ella crece, se represa el agua, porque el tubo, la quebrada baja y el tubo lo dejaron así de frente. Entonces, claro, el agua busca represarse y cuando se represa esto parece una piscina. El agua ingresa a las viviendas y es un problema que viene desde hace varios años, donde las entidades correspondientes tienen clara la situación, entre ellos el Ival. Estamos trabajando sobre el asunto en el Ival, pero no nos ha cumplido. Inclusive hay un problema en la parte de adentro también con de la donde recibe las aguas negras y se está rompiendo esta capa de que ya de los años de pegarle el golpe de todo lo que recibe, está rompiendo el terreno. Lo que solicitan es que el Ival instale las tuberías óptimas para soportar la cantidad de agua que baja por la pendiente y que se acumula afectando a más de 10 familias. Es una problemática de hace mucho rato, de hace años incluso, que consiste en que cuando llueve todas estas casas de aquí se inundan. Yo he sido testigo ocular de cómo una anciana que vive en una de esas casas tiene que colocar la cama en bloques para elevar la altura de su cama porque el agua por debajo es a un nivel de 30 centímetros, imagínense cuándo. En esta temporada de lluvias incrementa la preocupación de las personas afectadas. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al doctor Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implante dental, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. Mucha atención, son 23 ya las muertes registradas en el departamento del Tolima por cuenta de la fiebre amarilla. Durante la Semana Mayor fueron más de 55.000 vacunas las que se aplicaron tanto a turistas como a residentes de esta región del país, tratando de impactar un poco la propagación de la enfermedad. De forma masiva, los tolimenses y turistas asistieron a los diferentes puntos de vacunación que fueron habilitados durante los días santos. El balance fue muy positivo, de acuerdo con la secretaria de Salud del Tolima, Caterina Regifo. Hoy el departamento ha aplicado cerca de 205.000 vacunas. Solo durante Semana Santa se alcanzó la aplicación de 55.000 biológicos. En el seguimiento a vacunación, si hablamos de cifras del departamento, más de 205.000 dosis aplicadas. Si nos vamos a los municipios que tenemos en emergencia y alerta, 138.221 dosis aplicadas. El promedio de vacunación diaria estuvo más o menos en 6.500 dosis aplicadas. El día de mayor vacunación fue el día miércoles santo, donde se completaron más de 9.500 dosis aplicadas. Durante esos días, el lineamiento departamental fue mantener puntos de vacunación activos en todo el territorio.
lo cual se logró con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional. En municipios como Purificación incluso se habilitaron puntos de vacunación nocturnos, lo que permitió alcanzar estos resultados. El gobierno departamental, siguiendo la directriz de Nuestra Señora Gobernadora, se desplegó a los 47 municipios para realizar acompañamiento y seguimiento de vacunación como la estrategia que tenemos a mano para salvaguardar la vida de los tolimenses. Actualmente el Tolima reporta 61 casos confirmados de fiebre amarilla y 23 fallecimientos. La secretaria de Educación del municipio de Ibagué, María Isabel Peña, confirmó que por ahora en la capital del departamento, ni en la zona urbana ni rural, se presenta ningún tipo de caso de fiebre amarilla entre la población educativa. Pues el llamado desde la Secretaría de Salud y desde toda la administración es que nuestros niños deben estar cumpliendo y deben de tener todo su cuadro de vacunas. Cuando un niño ingresa a la educación primaria de la preescolar, lo primero que se les solicita o que se les trabaja es que tengan su cuadro de vacunas completos. Una vez más, yo creo que padre de familia hoy responsable, todos asumimos de que nuestros niños desde muy temprana edad están asumiendo de manera periódica su cuadro de vacunas como debe ser, acorde a su nivel de crecimiento. Pero si se están vacunando entonces los niños, ¿o qué porcentaje hay sin vacunar? Afortunadamente en este momento nosotros no hemos reportado el primer niño con fiebre amarilla en la ciudad de Ibagué, cosa que nos tranquiliza muchísimo. Y esperamos que los papás sean muy responsables y muy juiciosos. Aquellos que no han vacunado a sus niños lo hagan en estos días. Visita nuestro nuevo punto de venta en Ibagué, en la carrera quinta número 1963, Barrio El Carmen. Encuentra los mejores productos en colchones, camas, almohadas, camas ajustables y mucho más. Mejora tu salud y descanso con Colchones El Dorado Ibagué. ¿Sabías que tu cuerpo necesita 7 zonas de soporte al dormir? Comprueba cómo la tecnología alemana Siventec con 20% más de amortiguadores independientes te brinda mayor soporte en las 7 zonas que tu cuerpo necesita. Conoce esta tecnología exclusiva de Colchones El Dorado. La unidad de salud de Ibagué no solo enfrenta problemas financieros, sino además graves situaciones que tienen que ver con la infraestructura de los centros de salud. El gerente de la entidad se ha pronunciado y ha dicho que trabaja en medio de las dificultades para sacar adelante esta línea de atención médica para los ibaguereños. El gerente de la Unidad de Salud de Ibagué, Jorge Cabrera, entregó los detalles de los retos que tiene para continuar mejorando los servicios de la entidad, entre ellos la apertura de los centros de salud. Pero pues para eso nos hemos preparado y para eso también tenemos nosotros un buen equipo de trabajo que es todo el talento humano que tenemos allá en la Unidad de Salud de Ibagué. Estamos acá con toda la voluntad, con todas las ganas de sacar adelante esta institución que es tan importante para todos los ibaguereños. Destacó que el trabajo no es nada fácil, pues el presupuesto a veces varía dependiendo de las deudas de las EPS que permiten los diferentes pagos, entre ellos el del personal. Como tal, pero bueno, gracias a Dios tenemos para pagar la nómina y en ese sentido y ya estamos haciendo contacto con Nueva EPS, con Salud Total, que son EPS que no pagaron el evento, entonces se nos bajó por esa razón. También habló los recursos del Ministerio de Salud que se encuentran pendientes de giro y que superan los 10.000 millones de pesos. Todo está listo para giro, estamos esperando si sale en el PAP de este mes, como tal, si sale en el PAP de este mes, si Dios quiere ya en el transcurso de lapso de 8 o 15 días estarán girando estos recursos que son tan importantes para los gastos de operación de la Unidad de Salud de Ibagué. Se están ejecutando los recursos para la compra de 2 ambulancias y 2 camionetas extramurales, además de los 20 proyectos para las adecuaciones de los centros de salud. Y mucha atención, hay indignación en el municipio de Palo Cabildo luego de conocerse que fue afectada, fue vandalizada la imagen de la Virgen que está ubicada en esta población. Claro que sí, queremos expresar nuestra voz de protesta respecto a estos actos vandálicos de un personaje que está aún todavía sin identificar, que dañó la Virgen del Carmen en la entrada del municipio de Palo Cabildo. Rechazamos estos actos vandálicos respecto a los temas religiosos y hacemos un llamado de tolerancia, de cariño, de respeto por todas las creencias religiosas que en Palo Cabildo se profesen. Todos somos habitantes de Palo Cabildo y aquí lo que queremos es que nuestra cultura se vea reflejada
para llamar más habitantes, para que nos visiten más. Y estos actos vandálicos, pues por supuesto, dejan un mensaje erróneo a toda la comunidad y demás habitantes que quieran visitarnos. Por supuesto, reiterar al padre Eisen, párroco de nuestro municipio, de la parroquia de San José, nuestro respaldo y compromiso para que esto se recupere pronto, la estatua, y revisar cómo podemos avanzar para que este acto pues no se pueda volver a repetir. De la actividad operacional de la Fuerza Pública en el departamento del Tolima, los operativos que se realizaron durante el fin de semana, pero también algunas de las capturas a continuación en nuestro resumen judicial. Y en hechos judiciales, durante la Semana Santa, las patrullas de vigilancia realizaron 2.160 planes preventivos del delito y control de personas, dentro de los cuales es preciso resaltar 723 dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicletas y 400 a vehículos de servicio público. Asimismo, se llevaron a cabo acciones en parques, puestos de control vial y operativos en la terminal de transporte. También en el sector de San Juan de la China se registró al parecer un caso de intolerancia, donde perdió la vida una persona de sexo masculino. El hecho a esta hora es materia de investigación. En Purificación, gracias a labores de inteligencia y actividad de policía judicial, se ejecutó un operativo en el barrio Plaza de Ferias, que permitió la captura de un hombre de 43 años, quien era requerido por una orden judicial por los delitos de acoso sexual, violencia intrafamiliar y amenaza. Esta persona era solicitada por el juzgado tercero promiscuo municipal de esta localidad, en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía Veterinaria Seccional. Tras su captura, el individuo fue dejado a disposición de la Fiscalía 47 local de turno del municipio de Dolores, y en audiencia virtual le fue impuesta medida de aseguramiento intramuro en centro penitenciario y carcelario. Cabe resaltar que aparecieron los hechos por los que es investigado habrían ocurrido en el mes de julio del año 2023 en zona urbana del municipio de Purificación. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, y de manera especial con la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y núcleos familiares. Lamentablemente el Deportes Tolima no levanta, perdió nuevamente en la Liga Colombiana luego de haber cedido puntos en el Estadio Manuel Murillo Toro. Ahora como visitante fue derrotado 3-1, 2 autogoles. Todo esto implica que el Deportes Tolima se vea muy complicado de cara a la clasificación de los 8 mejores del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, aún quedan algunos partidos en donde podría repuntar. Toda la información deportiva con Oscar Julián Morales. Deportes en PIC Noticias. El Deportes Tolima sufre la derrota en modalidad de visitante frente a Envigado. El equipo pijao pierde 3-1, donde dejan muchas dudas para los hinchas tolimenses después del juego que tuvo frente a Envigado como local. Quien superó los últimos 2 goles de Envigado llegan de la mano del Deportes Tolima. El primero de Marlon Torres, quien devuelve una pelota al arco para que Willy Cuesta no se encuentre por este mismo carril. El segundo balón sería otro autogol, quien lo marcaría Fabián Mosquera intentando despejar un balón que termina debajo de los 3 palos de Willy Cuesta y marcando así el 3-1 definitivo. El único gol del Deportes Tolima lo marcó Arroyo desde fuera del área con un remate cruzado en la parte de abajo del guardameta de Envigado, quien no consiguió llegar a esta pelota. El conjunto Vinotinto y Oro continúa de momento entre los 8 primeros puestos, dejando al Junior de Barranquilla primero, segundo Atlético Nacional, tercero Independiente Medellín, quien le falta el encuentro frente al Deportes Tolima como local. Millonarios cuarto, quinto América de Cali, sexto Independiente Santa Fe, séptimo Deportes Tolima y octavo Deportivo Cali. Deportes en PIC Noticias. Este fin de semana, el colombiano Sebastián Montoya no logró finalizar su carrera en el Gran Premio de Arabia Saudita. A falta de 4 vueltas, el colombiano tuvo que abandonar este circuito después de entrar a boxes. En este lugar le dirían que no podría continuar la carrera, esto tras problemas que presentaba su automóvil.
El colombiano ocupó la posición número 17 tras no finalizar el Gran Premio de Australia. Deportes en PIC Noticias. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones los días lunes, martes, jueves y sábados, de 7 a 8:30 de la noche, en el grupo La Salida, Manzana 32, Casa 4, Ciudadela Simón Bolívar, segunda etapa. Teléfono 316-791-7908. El periodista tolimense José Alberto Mojica es quizás el único de esta región y quizás muy pocos del país que ha tenido la oportunidad o que tuvo la oportunidad de estar muy cerca al Papa Francisco. En medio de un cubrimiento periodístico en el año 2017, desde el momento mismo en el que el Alto Pontífice partió desde Roma hacia Bogotá, Alberto Mojica tuvo la oportunidad de compartir el avión papal. En este caso, nos contó una particularidad y es un hecho bien relevante que podría convertirse inclusive en un estudio para un milagro que realizó el Papa con una periodista o el hijo de una periodista de nuestra región. Toda la historia a continuación en el tema central. El departamento del Tolima tiene la fortuna, quizás digo yo, y el país, y sobre todo nosotros los comunicadores sociales, los periodistas, de tener a un colega muy cercano de esta región, oriundo del departamento del Tolima, del municipio del Líbano, de ser, diría yo, quizás el único tolimense que ha tenido la oportunidad de haber estado tan cercano al Papa Francisco y además de haber compartido durante varios días cerca a todo lo que implica precisamente el movimiento de un jerarca de la Iglesia Católica en esa dignidad, el ser el Papa. Él fue quien, por parte del periódico El Tiempo, hizo la cobertura especial en su visita en el año 2017 del Papa. Se trata de José Alberto Mojica, quien a esta hora lo tenemos conectado precisamente desde la capital de la República, y a él le agradecemos por esa deferencia de contestarnos y poder orientarnos un poco sobre toda esa experiencia, pero además de ese conocimiento vasto que tiene de la Iglesia Católica. José Alberto, buenas tardes, bienvenido al Tolima, a su tierra. Hola William, buenas tardes, un saludo para todos sus compañeros de cabina, y pues claro que lo recuerdo mucho a ustedes ¿me escuchan bien? Sí señor, está perfecto. Que lo recuerdo mucho a ustedes en las épocas cuando yo era periodista de Tolima 7 días, y usted trabajaba con Marjorie Trujillo en el canal, y después coincidimos en el Festival Folclórico Colombiano. O sea, un cariño inmenso a Ibagué, que me abrió las puertas del periodismo, y pues que es una tierra que no solamente me vio nacer, sino a la que le tengo también pues todo mi amor. Sí señor, qué bellos tiempos aquellos donde hacíamos esa reportería tan especial. Luego usted, con ese estilo tan particular que siempre lo ha distinguido de ser, como dicen, una buena pluma para el periodismo, logró pues llevar tantas historias crónicas en el periódico El Tolima 7 días, y eso lo llevó a que precisamente lo llamaran para el periódico El Tiempo. Pero esa experiencia que quizás, y lo he leído en algunos de los escritos suyos, es una de las más importantes que usted ha tenido en su vida periodística, y fue poder estar tan cerca al Papa Francisco. ¿Cómo comenzó esa historia, José Alberto? William, pues en ese entonces yo era el periodista de religión de El Tiempo. Fue en el 2017, aunque ya era subeditor de la sección Vida de Hoy, pero pues evidentemente llevaba muchos años cubriendo como reportero lo que pasaba en la Iglesia Católica en Colombia y en el mundo. Entonces pues como que estaba clarísimo que digamos que tenía que ser yo el enviado especial del Tiempo para ese cubrimiento tan importante en un momento, como usted lo dice, en un momento en el que el país estaba dividido, era una época muy convulsa, pues porque en ese momento estaba la primera etapa, la implementación de la primera etapa de los acuerdos de paz, y recordemos que el plebiscito ganó el no con una inmensa minoría. Entonces el Papa siempre apoyó el proceso de paz, siempre nos invitó a la reconciliación con perdón, y pues bueno, es sin lugar a dudas la experiencia periodística más grande de mi vida.
y pues también una experiencia personal increíble. Creo que todos los periodistas algún día deberían tener la oportunidad de cubrir un viaje apostólico, porque realmente es realmente muy interesante y es también un privilegio. José Alberto, con las buenas tardes, ¿cómo precisamente esa experiencia que se vivió en las alturas, porque es justamente en el avión donde se tiene tal vez el momento más próximo y el de poder tener algunas palabras con el pontífice? ¿Cómo fue ese instante? ¿Qué se siente en esa impresión de tener al Papa al frente y poder hablar con él? Bueno, pues realmente yo estaba muy concentrado en mi trabajo. Sabía que tenía frente a una personalidad mundial, a un líder mundial imprescindible, que no solamente se ha encargado de evangelizar y de liderar una iglesia de una forma muy diferente, que fue por la que se hizo, digamos, querer tanto de la humanidad, porque fue un papa que enfocó su pontificado en los más pobres, en los excluidos, en las víctimas, en los migrantes. Entonces, en ese momento yo estaba muy concentrado y pues básicamente dije, bueno, tengo que entrevistar a un presidente de un estado y bueno, estaba muy concentrado. El Papa, siempre que se sube al avión, él saluda a todos y cada uno de los periodistas, fotógrafos, camarógrafos que iban ahí. Él pasa como que va como en orden de las sillas y pues bueno, el Papa ya llegaba. Yo escribí un libro en el 2013, que fue el año de su pontificado, cuando él inició su pontificado, sobre la santa colombiana Laura Montoya, que fue la primera santa que él canonizó en Roma. Recién había llegado después de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Y bueno, aquí yo debo contar una anécdota personal, y es que, bueno, yo llevaba el libro para el Papa, como están viendo en ese video, lo recibió con mucho agrado, y pues Marjorie Trujillo, y amiga mía, gran amiga mía de mi vida, de mi corazón y de mi pueblo, ella me había dicho que cuando estuviera cerca del Papa pensara en Simón, en su hijo, porque Simón tenía una situación de salud realmente muy delicada. Y bueno, el Papa venía ahí y entonces Marito me mandó una foto de Simón. Y entonces, pues se me vino a la cabeza Simón. Yo dije, ok, le voy a pedir al Papa Francisco por Simón. Ahí se está viendo, ahí está la foto del niño. Y el Papa bendijo ese teléfono, que era un iPhone 6 de la época. Y bueno, listo, pasó eso. Después nos dimos cuenta de que todos teníamos internet en el avión, y pues teníamos que empezar a enviar reportes a nuestros medios de comunicación y bueno, listo. Entonces fue un poco estresante porque, listo, había internet, pero había que meter la tarjeta de crédito. Todos los colegas, aunque hicimos un gran colegaje, pero como que todos éramos también competencia, y pues bueno, logré transmitir una primera información al tiempo, y también para City TV y para el Tiempo Televisión, que en ese entonces todavía existía. Y bueno, ahí fue cuando ya mandé mis informes y llamé a Mayito desde el avión, y ella de una vez me dijo, oiga, ¿y usted de dónde me está llamando? ¿Usted está hablando con el Papa? Y yo, pues sí, pero tenemos internet en el avión, entonces como que le estoy llamando y pues le conté lo que había pasado. Y ella no me podía creer. Ella decía, usted no me está hablando en serio. Y yo, parce, le estoy hablando en serio. El Papa bendijo a Simón. Y él, no. Dije, parce, o sea, le mando un video en unos segundos. Entonces, mientras íbamos hablando, yo le mandé el video, pues lo vio y pues nos pusimos a llorar. Ella en Ibagué, yo en el avión del Papa volando a Colombia, y pues es un testimonio que también se la puede contar ella, porque fue una lección de fe muy grande para ella en un momento. Sí, José Alberto, y esa historia realmente, como usted la cuenta, sorprende, porque pues es una historia de vida, que son seguramente tantas las historias
en torno al Papa que sucedieron como la historia de Simón. Simón en ese momento tenía 5 años, hoy Simón está plenamente recuperado y es un niño realmente muy activo, un niño que tenemos la oportunidad de conocer y sabemos que está prácticamente completamente sano, que esa dolencia pues fue, como usted lo dice, un acto de fe, pero terminó Simón pues viviendo para contar esa historia, usted también contando la historia y la misma Marjorie, ¿no? Sí, claro. Yo le dije a Mayito esta mañana que ella me despertó con la noticia y pues ella ya había, digamos, hablado ese testimonio. Le dije, prepárese, porque creo que tenemos en la mira un primer caso en el que el Papa Francisco, estando en vida, pudo haber intercedido ante Dios para la sanación de una enfermedad muy delicada y que no hubo una explicación médica. Entonces, sí. Adelante, sí, usted. José Alberto, quienes han tenido la oportunidad de estar al lado de un pontífice sin idolatrar, pero advierten de esa energía que se siente. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es esa experiencia, esa sensación que se tiene en ese momento? Bueno, pues cuando yo llegué digamos como que es un cubrimiento periodístico de mucha rigurosidad. Hay unos protocolos muy estrictos desde la oficina de prensa de la Santa Sede, de la Sala Estampa, y pues todos estábamos muy comprometidos, informados. Nosotros éramos 6 colombianos y pues iban también los 80 vaticanistas internacionales que cubren al Papa desde Roma, desde el Vaticano. Entonces era como que un cubrimiento muy importante y muy serio de una altísima dignidad. Entonces en ese momento como que uno está concentrado en su trabajo, y además que yo tenía que escribir todo el tiempo, yo no paraba de escribir porque era el enviado especial y era como el analista. Yo tenía a cargo los discursos que nos los enviaban antes con embargo para que los pudiéramos estudiar, analizar y escribir nuestras versiones para nuestros medios de comunicación, con unas advertencias clarísimas de que si salía un segundo antes de que el Papa hablara, pues me expulsaban de ese cubrimiento. Pero yo sí vi a un santo en la calle. Cuando llegamos a Bogotá, cuando fuimos a Villavicencio, ver a una feligresía viva, ver a un país conmovido. De hecho, vale la pena recordar que durante la visita del Papa, la cifra de homicidios en el país se redujo en un 60%, y en Bogotá no hubo ni un solo crimen en esos 4 días, porque siempre íbamos y volvíamos. Y en Bogotá, los periodistas y la comitiva oficial dormíamos en el Hotel Tequendama, y el Papa sí estaba en la Nunciatura Apostólica. Pero sí, yo vi a un Papa, a un Dios vivo en la gente, y ahí sí se sentía como una paz sobrecogedora, que obviamente nos conmovió hasta las lágrimas a muchos, pero teníamos que limpiarnos las lágrimas rápido porque había mucho trabajo. Claro, José Alberto, usted nos narra la situación suya en el momento en que hizo ese cubrimiento, pues estaba concentrado en hacer el cubrimiento, en hacer bien su trabajo, en poder informarle a Colombia y al mundo lo que pasaba con el Papa Francisco. Pero hoy, un poco ya con cabeza fría, ¿cómo usted analiza esa visita? ¿Qué realmente pudo haber dejado el Papa Francisco como ese legado para Colombia? Pues a ver, creo que al interior de la Iglesia Católica sí hubo, digamos, una incidencia en cuanto a la evangelización, en cuanto a los mensajes del Papa de llegarle, de bajarse de los atriles y de los artilugios y los lujos que han caracterizado. Entonces, le estaba diciendo que en la Iglesia Católica, en la feligresía católica del país, efectivamente sí ha habido cambios en la forma de evangelizar, teniendo en cuenta que el Papa siempre invitó a llegarle a los más pobres, a los excluidos, que se refirió por primera vez de manera positiva frente a la comunidad gay,
que toda la vida se ha sentido condenada y excluida por la curia rancia de este país y del mundo. Entonces sí creo que al interior de la Iglesia Católica hubo muchos cambios positivos, la inclusión de la mujer, que toda la vida ha sido relegada básicamente como las monjitas, que lo máximo que pueden aspirar en la vida es a ser rectora de un colegio, pero el resto es estar al servicio de los curas, siendo unas mujeres también brillantes, como ellos, con mucha educación y mucha formación. Entonces, eso sí, digamos, es positivo. Pero creo que en general los colombianos desaprovechamos una oportunidad de oro, porque ese espíritu de alegría, de ilusión que nos dejó el Papa cuando nos invitó a dar el segundo paso, en ese momento en el que se implementaban los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, pues no lo hicimos. Nos devolvimos 50 pasos para atrás, estamos más divididos que nunca, ya sabemos lo que ha venido pasando con la implementación de los acuerdos de paz, con los asesinatos sistemáticos a los firmantes y también con el recrudecimiento de la guerra en esas regiones que abandonaron las FARC y que el Estado nunca apoyó. Entonces el gobierno Santos, el presidente Santos, pues firmó los acuerdos de paz y pues llegó Duque y cumpliendo la promesa del Centro Democrático, del señor Uribe, de hacer tristes los acuerdos de paz, pues lo hizo así y pues este gobierno tampoco ha hecho, digamos, mayores esfuerzos o esfuerzos visibles para implementar esos acuerdos de paz. Entonces sí creo que Colombia perdió una oportunidad muy grande. Claro, Alberto, una pregunta ya para ir cerrando esta conversación. ¿Qué sigue o qué cree usted puede seguir en el tema de la Iglesia Católica? ¿Se va a mantener esa línea de pensamiento y de gobernar del Papa Francisco o puede cambiar radicalmente? Pues todo indica que el que va a suceder al Papa Francisco después del cónclave, y bueno, entre falta digamos, como las exequias o el funeral de Estado del Papa Francisco, que son entre 9 y 15 días, y después ya empezaría el cónclave. Entre los candidatos sí hay varios que aparte de todo fueron nombrados, bueno, en términos eclesiásticos se dicen creados cardenales por el Papa Francisco, y entre los que se destacan, pues evidentemente hay varios que siguen su línea, digamos, progresista, renovadora, y pues entre ellos está digamos, el papable, según los vaticanistas expertos que hacen sus cábalas, pero eso no es, digamos, exacto. El Papa Francisco, digamos, Jorge Mario Bergoglio, sí sonaba por allá entre los posibles papables, pero no, nunca fue como de los grandes favoritos, y pues creo que la idea es que sí se siga la línea. Evidentemente estamos en un mundo que ha venido virando a la derecha en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, y pues ya sabemos cómo estamos en Colombia. Entonces, bueno, y Donald Trump, se me olvidaba, el principal negacionista de cambio climático, el principal negacionista de los derechos humanos, y el principal negacionista de las libertades que tenemos los seres humanos. Entonces, sería lamentable que se escogiera a un papa que siga esa línea de derecha. Creo que no, espero que no, porque eso sería, digamos, muy grave para la Iglesia frente a la credibilidad y frente a la acogida que le dio el Papa Francisco. Pues muchísimas gracias, José Alberto, por atendernos, por contarnos un poco de esto que usted vivió como una experiencia tan importante para su vida profesional, para su vida personal, y que de una u otra manera pues nos representó a nosotros, los tolimenses, en esa visita papal, sí, y que hoy nos sigue representando en todo lo que usted hace. ¿Ha tenido o tiene ya algún libro sobre el tema del Papa o piensa escribir algo? No. Es decir, en la próxima Feria Internacional del Libro voy a publicar una antología de mis crónicas con la Biblioteca de Autores Libaneses,
y ahí incluyo, digamos, varios apartes que tienen que ver con la visita del Papa Francisco a Colombia, entre esos uno de los textos que le envié hace un rato, William. Sí, pero un libro tal cual, no, pero sí hace parte, evidentemente, de los textos más importantes de mi vida y que van a estar incluidos en ese libro. Cuando salga, se los comparto. Seguramente aquí lo estaremos esperando, Beto. Pues muchísimas gracias nuevamente, un abrazo, poderlo saludar aquí a la distancia, pero sabemos que usted siempre está muy cerca del departamento del Tolima. Felicitaciones por toda esa excelente carrera que usted ha hecho. Déjeme hacer una cuña, y nunca me fui del Tolima, y de hecho volví al Líbano. Yo comparto como que 2 semanas de mi mes en el Líbano y 2 semanas acá, y en el Líbano monté una casona cafetera boutique que se llama La Ranchita del Líbano, así que también estoy apostándole al turismo, creyendo en todo el potencial turístico que tiene el departamento y también siendo pionero en mi tierra, así que también los espero allá en La Ranchita del Líbano. ¿Conoces el mar interior de Colombia? Agua, sol, naturaleza, deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar. Centro Vacacional Tomogó de Confenalco, Tolima. El descanso que tú y tu familia se merecen. Aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles. Vive la vida, vive la alegría Tomogó. Nuestros equipos de asistencia en la vía están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si experimentas alguna novedad, falla mecánica o incidente, puedes contar con nuestra rápida respuesta para resolver cualquier problema. Contamos con personal altamente calificado y un servicio de ambulancias equipado y preparado para brindarte atención médica inmediata en caso de emergencias. Ofrecemos mecánica básica para asegurar que tu viaje continúe sin contratiempos. Además, disponemos de servicios de grúas para el remolque de vehículos cuando sea necesario, despejando la vía rápidamente y minimizando cualquier interrupción en el tráfico. Nuestro grupo de inspectores viales realiza recorridos constantes para garantizar la movilidad y nuestro centro de operaciones está en comunicación permanente con las autoridades locales y servicios de emergencia para coordinar respuestas rápidas y efectivas ante cualquier incidente. Recuerda que tu seguridad es nuestra prioridad. Si necesitas asistencia de emergencia mientras transitas por el corredor vial Ibagué, Honda, Cambao, Manizales, no dudes en contactarnos a través de las líneas 350-666-6375 y 350-666-6386 o mediante nuestros postes SOS. Estamos aquí para ayudarte. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Este martes 22 de abril tendrá una actividad lugar en la ciudad de Ibagué, en la sede de la Fundación Concert Universal, y tiene un propósito bien interesante, el análisis del tema de la política en Colombia. Se trata de la conferencia La Democracia en Peligro y tendrá presencia de expertos en ciencias sociales, también en derechos humanos y comunicación social, y se abordarán algunos temas bien fundamentales como la desinformación, la polarización política, el respeto por los derechos fundamentales y la participación ciudadana. Para hablar de estos temas tenemos invitados aquí en la Alianza Informativa y en el canal PIC Televisión a Nicole Gabor, quien es el referente del Consejo de Laicos de la Diócesis de Aquisgrán en Alemania, pero también está con ella Oliver Bull, integrante del Grupo para Colombia del Consejo de Laicos de Aquisgrán. Ellos dos nos contarán algunos de los detalles que se van a tener en cuenta en este importante evento. Y comenzamos precisamente contándoles en qué consiste este evento. El Consejo de Laicos y Laicas en la Diócesis de Aquisgrán tiene una hermandad con Colombia, especialmente con la organización Concert Universal. Y
Para nosotros es muy importante estar en un diálogo con la gente en Colombia. Por eso, el grupo de trabajo de Colombia en el Consejo de Laicos pensó en organizar esta conferencia de diálogo en Colombia. Entonces estamos con algunos miembros del grupo del trabajo de Colombia aquí en Ibagué. Hemos hablado en la presentación del Consejo de Laicos de Aquisgrán. ¿Qué significa precisamente este consejo? El Consejo de Laicos es un grupo de laicos y laicas de Aquisgrán. Son partes de iglesias, todas las iglesias en la diócesis, y son gente de algunas organizaciones católicas en la diócesis Aquisgrán. El Consejo de Laicos tiene más o menos 500 miembros. Sí, y nosotros trabajamos por la Junta Directiva del Consejo de Laicos. ¿Qué es lo que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Ibagué? Una pregunta sobre el evento, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cuál va a ser todo el trabajo que se va a tener durante este martes? No solamente en Ibagué, en la ciudad, es en todas las partes donde está Concern Universal trabajando, porque tenemos esta conexión con la organización Concern Universal. Entonces apoyamos a esta fundación en su trabajo. Con la conferencia de diálogo vamos a unir personas que están interesadas en el tema. El tema de la conferencia es la democracia es en peligro. Entonces hablamos sobre los desafíos y los desafíos que encontramos al frente de la democracia que está en peligro, por ejemplo con el populismo, también con la exclusión de personas, y por eso queremos hablar sobre eso y también encontrar soluciones o pasos que podemos hacer contra el peligro. El evento sin duda muy interesante, pero el nombre también, la democracia en peligro. ¿Por qué precisamente se denomina de esta manera? En los últimos años vemos que la situación por la democracia es muy seria en muchos países. En Alemania con las derechas, en Estados Unidos en momento con Donald Trump, en otros países en Europa, en muchos países las ultraderechas están en el gobierno, por ejemplo, y ese es un problema para la democracia. Y el populismo de derecha y de izquierda es un problema aquí en Colombia también. Y creemos que nosotros tenemos que hablar sobre esta situación para buscar soluciones contra este peligro. Listo. Finalmente, ¿quién es? Sin duda muy interesante. ¿Y cuáles van a ser los temas o ese derrotero, esa temática que se va a tener dentro del encuentro? Los tres ponentes. Primera conferencia es con el título Sanación del territorio como práctica de gobernabilidad y soberanía territorial
y eso es un profesor de la Universidad Indígena Misak Alakusreikya. Su nombre es Taita Manuel Antonio Usa Tunubala. Segunda conferencia es Los populismos actuales en el mundo global y su desafío a los valores democráticos, con Marta Lisbeth Alfonso Jurado. Ella es una representante a la Cámara por el Tolima. Y tercera conferencia es las divergencias y la interseccionalidad en las personas y la democracia. Y María Paula Torres Trujillo tiene esta conferencia y ella es socióloga con énfasis en el género y la cultura y también profesora en la Universidad de Caldas. Y después, en la conferencia, después de esas 3 conferencias, vamos a trabajar en grupos, en talleres. Vamos a escribir una letra de posición para entrarlo, por ejemplo, en Alemania a los políticos, pero también, por ejemplo, tenemos el jueves que viene Agradecemos a Nicole Gabor y a Oliver Bull por participarnos sobre esta importante conferencia, La democracia en peligro. Recordemos, se realiza este martes en las instalaciones de la Fundación Conser Universal. Hay entrada libre para quienes quieran pues enterarse de cada uno de estos temas. Y así, de esta manera, hemos llegado al final de la emisión central de PIC Noticias. Recuerden que estamos siempre con nuestros informativos, 6 de la mañana, 12 del día y por supuesto a las 8 de la noche, siempre aquí a través de la televisión de los tolimenses, el canal PIC, donde usted sí se ve. Mucha atención, Ejército recuperó 2 camionetas robadas por disidencias de las FARC en el municipio de Río Blanco, sur del Tolima. Alias Chapolo lideraba la subestructura que tenía en zozobra la comunidad y afectaba la red eléctrica. El mundo católico llora la partida del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años. Feligreses tolimenses reconocen el legado y apertura hacia comunidades excluidas y su lucha por la justicia social. Edil de la Comuna 7 de Ibagué denuncia amenazas tras exponer problemáticas sociales. Teme por su vida y exige garantías para seguir defendiendo los derechos de su comunidad. Inundaciones siguen afectando a familias en parte baja del barrio Antonio Nariño en Ibagué. Vecinos denuncian que el colapso del alcantarillado lleva años sin solución del IVAL. Tolima aplicó más de 55.000 vacunas durante Semana Santa. La jornada masiva busca frenar el avance de la fiebre amarilla, que ya deja 23 muertes. La Unidad de Salud de Ibagué enfrenta grandes desafíos en infraestructura y financiación. Gerente anuncia inversiones en ambulancias y adecuaciones. En noticias judiciales, más de 2.000 operativos de control se realizaron durante Semana Santa en Ibagué y zonas aledañas. Investigan presunto caso de intolerancia en San Juan de la China que dejó una persona muerta. Capturado en Purificación un hombre buscado por acoso sexual y violencia intrafamiliar. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Una producción del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.